días. Damos gracias a Dios por este día de calorcito. Bueno, Dios en su misericordia como que nos da un día para lavar la ropa, ¿verdad? Casi siempre. Los que son de mi generación, y quizás algunos todavía saben que cuando te toca lavar la ropa, cuando ya tienes cierta edad donde tú lavas tu ropa, te pones a pensar en esas cosas. ¿Sí? ¿Se oye mejor? Muy bien. Cuando ya tienes la edad en la que tú lavas tu ropa, tienes que ponerte a pensar en el clima. Aquellos a los que les lavan su ropa no les interesa el clima, ¿verdad? Pero cuando tú eres el que lavas tu ropa, tienes que estar pendiente de cuándo sale el sol para aprovechar, así es que la tienes que tender a secar. Los que tienen secadora, pues no les preocupa, ¿verdad? Los que tienen lavadora automática, como dicen, no la de dos patas, no la señora que lava, pues dicen, yo lavo mi ropa, nomás la echas y le picas al botón, ¿verdad? Y luego sale y lo metes a la secadora y le picas el otro botón, eso no cuenta. En mis tiempos era a mano, ¿verdad? Lavar. Y si hacía mucho frío, se te congelaban las manos. Y la ropa tardaba mucho en secarse. Así que los que son de mi generación o antes, agradecemos los días de sol, aunque ya tenemos lavadora, ¿verdad? Pero se nos queda grabado. Empezamos a notar ciertas cosas que muchas personas ya no notan, ¿verdad? Ciertas características, pequeñas cosas que te hacían la vida más fácil en algún momento y que ahora das por hecho y no agradeces. Y creo yo que estas fechas decembrinas es muy fácil perdernos en lo que la sociedad está haciendo, ¿verdad? En las compras, a los que están trabajando, como dicen, a los que no le tiraron al emprendedor, sino que están en una empresa y les van a dar aguinaldo, se ponen felices porque viene el aguinaldo, ¿verdad? Felices porque van a comprar cosas. Como les comenté también semanas pasadas, veo la gente con sus teles nuevas, teles muy grandes, teléfono nuevo, ropa nueva, y tristemente el concepto de Navidad se ha asociado a todo eso, aún entre los cristianos. Los que de niños nos enseñaban que Santa Claus y que iban a llegar los regalos. No voy a destruirle sus sueños a nadie hoy, pero todo eso creaba una expectativa para el 25 de diciembre, ¿verdad? Sabías que te juntabas con tus primos, toda la chiquillada. En aquellos tiempos las familias tenían muchos hijos. Yo tenía 15 primas y un primo. Cuando hacíamos competencias era fácil acabar con todas ellas, ¿verdad? Pero reunirnos 15 primas, mi hermano, yo, mis dos hermanas más jóvenes todavía no nacían, y un primo más, pero estaba chiquitillo, era todo un ambiente en la casa de mi abuela, ¿verdad? Ver a todos los tíos reunidos. Mi abuela tuvo 12 hijos vivos, sin contar los que fallecieron. Era todo un evento reunirnos en casa de mi abuela. Muchísimos niños, muchísima gente, personas, tus tíos que no habías visto en todo el año, y eso te queda marcado, ¿verdad? Y empiezas a generar un concepto de qué es la Navidad. Y llega el momento en que tú creces, tienes tus hijos y quieres que tus hijos experimenten eso que tú viviste, ¿verdad? Y entonces tú traes esto que le llaman el espíritu navideño, que no significa que estás endemoniado. El espíritu, la palabra espíritu en la Biblia se traduce como viento. Y así como puede referirse a un espíritu con E minúscula, incluso a los demonios, también se refiere a la intención que mueve a las personas como el viento que mueve a los barcos por medio de una vela. Entonces, cuando hablan del espíritu navideño, están hablando de esa intención. Quieres decorar, quieres pasarla bien, quieres disfrutarlo. Pero ahí hay algo que los cristianos pierden de vista, que la Navidad no se trata de eso. No se trata de eso. Sí, son cosas que se hacen en Navidad y que toda la cultura celebra y está feliz porque tiene dinero y porque va a ver a su familia, pero para los cristianos la Navidad no se trata de eso. Entonces, hay cristianos que se toman ¿cómo decirlo? Es tan importante para ellos el evento de Navidad que lo confunden, ¿verdad? Dicen, es que es la Navidad, el nacimiento de Jesús, sí, pero todo lo que estás haciendo no tiene nada que ver con el entendimiento de que Jesús vino a este mundo, ¿verdad? De la encarnación, del misterio de la encarnación.
Entonces, cristianos con buenas intenciones están haciendo exactamente lo que el mundo hace y tratan de conectarlo con el concepto de Navidad cristiano, pero no hay conexión alguna. Y ese es el punto de por qué hacemos un alto en nuestro estudio y celebramos la Navidad. Porque aunque no tiene nada de malo que disfrutes el juntarte con tu familia y con todos los hijos y los nietos o los que ya están más grandes, no tiene nada de malo y es útil y es bueno disfrutarlo. Pero para los cristianos la Navidad es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Todas esas cosas son parte de, ¿verdad? La familia, y cada uno va a decidir en qué cosas participa, en qué cosas no participa. Eso es un criterio personal, ¿verdad? Pero la palabra Navidad viene del latín nativitas, significa nacimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cosas pequeñas que captan nuestra atención, nuestras intenciones, y empezamos a ponerlas en práctica, aunque en esencia no es nada malo, tristemente pueden convertirse en una especie de forma de hacer las cosas, donde aceptamos lo que la cultura hace sin cuestionarnos si nosotros debiésemos hacerlo. Digo, no tiene nada de malo, entonces lo aceptas y lo haces, pero te estás perdiendo de lo verdaderamente importante. Y es en estas fechas donde, también lo digo año con año, donde más depresión hay en las personas, donde más suben los índices de suicidio. Hay personas muy felices, hay personas muy tristes. Pero los muy felices y los muy tristes, ninguno está enfocado en lo que realmente se celebra. Porque si entendieras lo que realmente se celebra, aunque pudiera haber gente triste, como vamos a ver, este tema lo vamos a partir en dos. Hoy cuando hablas de la Navidad, hay dos cosas que debemos tener en claro. Sí, la Biblia nos dice que debe ser motivo de alegría, pero hay que entender por qué. No por el aguinaldo, no por las compras, ¿verdad? Pero también la Biblia nos enseña que es un asunto muy triste. Ver a Jesús en el pesebre debe de darte mucha alegría, pero también debe de llenarte el corazón de un pesar profundo. Y algunos han preguntado, ya ven que el 24 cae en domingo, ¿verdad? Aquí va a haber reunión, aquí voy a estar. Si alguien, yo sé, algunos salen fuera de la ciudad, no van a poder estar, bueno, esa es su decisión, pero aquí vamos a estar el 24, ¿verdad? Y vamos a ver la segunda parte. Hoy nos vamos a enfocar en por qué debemos estar alegres. Y el mero 24 vamos a escudriñar la parte más profunda de la encarnación, porque es algo que nos debe de pesar, no en un sentido equivocado de que nos deprima, sino en el sentido de comprender por qué el Rey del Universo está en un pesebre, ¿verdad? Entonces vamos a partirlo en dos. Por hoy vamos, como es nuestra intención, vamos a celebrar, ¿verdad? Y quiero dejar en claro, porque hay muchas personas entre nosotros que quizás es la primera vez que están aquí con nosotros celebrando la Navidad. Y quizás es la primera vez para nuevos cristianos que se van a enfrentar al problema de año con año de esta guerra entre creyentes de si debes o no debes celebrar la Navidad, si debes o no de poner pino de Navidad, si es idolatría que tengas el nacimiento en el pino. Para los que nos escuchan de otras partes y no son mexicanos, el nacimiento son estas figuritas pequeñas que recrean de forma tradicional, que no de forma bíblica, recrean la noche en la que nació Jesús, ¿verdad? Entonces hay quienes le echan muchas ganas y son muy laboriosos y ponen su establo y su paistle, que son unas hierbitas de un árbol muy grande, ¿verdad? Y le ponen sus ovejitas, no puede faltar la mula, y luego están las abuelas, es que ahí había una burra y una mula. No es cierto, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Así le enseñaron a tu abuela y así se lo pasa a los demás, entonces tienen las figuritas. Si tienes gatos, es un serio problema con los gatos. Si tienes niños pequeños, hay mucho problema con los niños pequeños. Pero entonces hay quienes ponen esa representación en su casa, y algunos cristianos los acusan de idólatras, porque tienen al niñito Dios. Sí hay mucho de eso en México en cuanto a la idolatría y el niñito Dios, ¿verdad? Hay personas que tienen esta figurita que no tiene nada de malo, ¿verdad? Es un muñequito. Pero, por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de mi abuela, le concedía atributos especiales a ese niño Dios, ¿verdad? Como milagroso. Y si tú querías agarrar un dulce, porque daban dulces, tenías que darle primero un besito al niño Dios. Porque si no, se ofendía que nomás agarres de los dulces, pero no le des besito, ¿verdad? Y hay quienes le atribuyen milagros, el milagro del niñito Dios. Y eso, por supuesto, que está en contra de la Escritura, completamente. Pero no es el problema que tengas un monito ahí, sino lo que tú haces con ese monito.
Entonces, los nuevos cristianos van a entrar a toda esta polémica y a veces no saben cómo proceder. Se deben de poner, puedes poner luces, puedes poner el pino, puedes decorar tu casa, que si las nochebuenas, que si puedes ir a una fiesta, etcétera, etcétera. Nosotros ya hemos hablado públicamente de nuestra postura con respecto a la Navidad. Si buscan Navidad 2020, ahí está todo el detalle de cómo respondemos a las acusaciones del pino de Navidad, de los nacimientos, de las luces, de los regalos, etcétera, etcétera. Pero se puede resumir, y quiero hacerlo antes de empezar para evitar confusiones. Si vamos a Romanos 14, versículo 1 al 4. Romanos 14, 1 al 4 dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. En pocas palabras, si a ti no te causa conflicto y no le andas dando besitos al niño de Dios, ni le atribuyes milagros o cosas de ese tipo, eres libre para hacerlo. No menosprecies al que no lo hace. Y el que dice, no, yo no puedo tener figuritas ahí porque para mí eso está mal, bueno, no lo hagas. Pero dice claramente aquí, no condenes al que lo hace. ¿Te fijas? Requiere tolerancia de ambas partes. Entonces, aquí lo que hacemos es que nos reunimos el día del Señor, se decora el lugar alusivo a un evento bíblico en específico, se elige un versículo como base para el evento, ¿verdad? Que es Lucas 2:14 el día de hoy. Ya cantamos ese verso, lo vamos a estudiar, hay oportunidad de tomarse fotos al final con una decoración alusiva al versículo que estamos estudiando, y el énfasis de venir a estudiar es entender qué es la Navidad para los cristianos. No estamos haciendo nada indebido, nada mundano, nada pagano. Al final de la reunión, cada quien trajo comida para compartir con los demás y la compartimos entre todos y convivimos y nos la pasamos muy bien, ¿verdad? Eso es lo que hacemos cuando decimos que celebramos la Navidad. No pedimos posada y ese tipo de cosas, no tiene ningún sentido bíblico a la hora que nos reunimos en el Día del Señor. Pero entonces, cuando nos reunimos hay que entender que hay cristianos a los que les afecta y los respetamos, ¿verdad? Y si a ellos les afecta, pues bíblicamente se espera que ellos también nos respeten por lo que hacemos. Y así podemos estar en paz ambos casos. Entonces, por favor, no entres en provocaciones en estas fechas. En las redes sociales empiezan a debatir y a competir que si el pino de Navidad es referencia a un dios pagano y que si Jesús nació el 25 de diciembre o no. Nadie sabe el día en que nació Jesús, ¿verdad? Y muy probablemente no fue el 25 de diciembre. Oye, pero coincide con la festividad del dios Sol romano. Sí, pero nosotros no estamos festejando nada que ver ese dios falso, dios romano, o lo que sea, ¿verdad? Todos los días son de Dios, todos los días son para Él. Elegimos un día en particular, el Día del Señor, para celebrar que Jesús nació de la forma bíblica. Las cosas que tú vas a hacer el propio 24 o el 25 quedan en tu conciencia. Lo que sí demanda la Escritura es que tu comportamiento no sea como el del mundo, ¿verdad? Ni inmoralidad, ni borracheras, ni excesos, ni nada de eso. Eso es básico para los cristianos. Pero que si tú vas a una fiesta, la posada del trabajo, puedes ir a la posada del trabajo, y dice, pues ¿qué van a regalar? Va a haber teles, Xbox, si tú quieres ver, ¿verdad? Hay cristianos que dicen, no, las rifas son del diablo. Bueno, que no le entre la rifa, porque ¿cómo crees que sacaron al reemplazo de Judas? Echando suertes. ¿Cómo supieron que Jonás era el del problema en la barca cuando se estaba hundiendo? Echaron suertes. En muchas formas y muchas situaciones en las que en la Biblia dice que echaron suertes, porque la Biblia dice que la suerte es del Señor. Entonces, no es pecado que entres en una rifa, a menos que tú digas que esa rifa te va a sacar de la pobreza sin trabajar, sin hacer nada, y pones tu confianza en la rifa, entonces estás pecando por idólatra. No por la rifa, sino por el valor que tú le das a esa rifa. Si te fijas, el apóstol Pablo nos dice, no hay nada malo en sí mismo. Depende de cómo haces las cosas o por qué las haces. Entonces, para empezar a estudiar lo que vamos a ver hoy, quería dejar en claro para los que son nuevos y están entrando apenas a estos temas, que vas a escuchar mucho, si tú crees que vas a poder cambiar a los que debaten en Internet, estás muy equivocado. El convencimiento es algo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad?
Si tú tienes la oportunidad y sale el tema, y a mí me ha pasado en el trabajo, salen estos temas en el trabajo, aprovecho para dar testimonio bíblico de lo que es. Y de una vez pongo aclaraciones, no creas cuando te dicen que esto y esto, eso no dice en la Biblia. Y están dispuestos a escuchar, ok, entienden, bueno, aprovechaste la oportunidad. Pero si te encuentras otro cristiano que quiere debatir sobre esos temas delante de los no creyentes, evítalo. Dile, ¿sabes que lo podemos hablar después? Porque eso nada más genera confusión entre los que no conocen de Cristo, ¿verdad? Ahora, si Él ya lo hizo y está diciendo barbaridades, es tu responsabilidad aclarar las cosas. Entonces, yo sé que incluso cuando te reúnes con tu familia y no son cristianos, algunos van a enfrentar problemas. ¿Por qué? Porque las abuelitas quieren respetar sus tradiciones. A mí me pasó con mi abuela. Y yo tengo que decir, no le voy a dar beso al niño Dios. ¿Pero por qué no? Es el niñito Dios. No, eso no es nada, abuela. Y se enoja y tienes que permanecer firme con tu abuela. No, pues no lo voy a hacer. No puede ser, y la tradición y todo. Lo siento, abuela, no puedo hacer eso. No es correcto. Entonces a algunos les va a traer conflictos en esas fechas. Por eso tenemos que entender la verdadera esencia de la Navidad, porque si tú pones tu esperanza en que te va a caer el aguinaldo y luego te cae menos, ya se te acabó la felicidad. O algunos dicen, les cae el aguinaldo y en lugar de pagar cosas que deben de pagar, van y se compran su tele que después se las van a quitar por no pagar otras cosas. Y eso es necedad. No puedes poner tu felicidad en eso. Mi felicidad está en que toda la familia se va a reunir y siempre va a haber alguien que no puede y a la mera hora cancela y entonces se deprimen porque la familia no se reunió. Es que no se trata de eso. El mundo hace esas cosas. Los cristianos tienen un enfoque completamente diferente con respecto a la Navidad. Entonces vamos a empezar a estudiar. Vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque, como nos demanda tu palabra, santificamos un día para ti. Venimos, Señor, a conocerte, a servir a nuestros hermanos, a profundizar en el estudio de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos permita entender, nos persuada de la verdad en tu palabra, que nos muestre cómo debemos aplicarla, que ponga el querer como el hacer, Señor, para que nuestras obras glorifiquen tu nombre. Te rogamos que nos des sabiduría y paciencia en estas fechas para lidiar con los que piensan distinto a nosotros. Que nos des también, Señor, la fortaleza, la firmeza, la fidelidad que necesitamos a tu palabra para permanecer en lo que es correcto, Señor, y rechazar lo que es incorrecto, cueste lo que cueste. Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas, ayúdanos a alegrarnos con los que se alegran y a llorar con los que lloran, como también dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, en este momento para comprender, para que podamos entender qué debemos hacer y poder comportarnos como se debe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Lucas 2:14, que es el versículo base. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Algunos comentaristas dicen que esto es un cántico, otros dicen que son palabras dichas en distintos momentos del tiempo y que si tú las juntas, esa es la frase que puedes formar. No se sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que proviene de los ángeles. Son los ángeles los que dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces necesitamos profundizar un poco más aquí porque debiéramos entender que incluso también ya lo cantamos, que los pastores cuando escucharon esto generaron una enorme expectativa. Ellos experimentaron algo que solo pocas personas en toda la Biblia llegaron a experimentar, que un ángel les hable y estar viendo con sus propios ojos el cumplimiento de una profecía. Pastores comunes y corrientes, personas ordinarias en un trabajo ordinario, fueron elegidos por Dios para experimentar algo extraordinario. Y ahí hay mucha sabiduría. Algunos piensan que para que Dios te use tienes que tener un trabajo que tenga que ver con ser pastor o con ser licenciado en teología o tener que ver con un misionero. No, la Biblia es muy clara que Dios usa a cualquier persona independientemente de su preparación para que la gloria sea de Él, ¿verdad? No piensas que porque eres el más apto Dios te va a usar, porque tú vas a concluir que como eres el más apto por eso Dios te usa. Es al revés. De lo más vil, dice la Escritura, de lo más vil eligió el Señor. De lo más ignorante, de lo más débil. Entonces, aprendamos en el caso de los pastores de ovejas,
personas comunes y corrientes que estuvieron en un lugar específico de acuerdo a la soberana voluntad de Dios y se les permitió ver algo que muchas otras personas en la Biblia desearon ver y no lo pudieron ver. Así que vamos al contexto. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Lucas nos relata de forma muy breve el nacimiento de Jesús. Dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada, y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Ahora, tú lees este versículo y algunos conectan lo que hicieron más jóvenes. Por ejemplo, en casa de mi abuelo paterno, los vecinos se organizaban y hacían estas, ¿cómo se les llama cuando van de casa en casa pidiendo posada? ¿Posadas? Bueno, ahora obvio, ¿verdad? Y se lo tomaban muy en serio. Las señoras cantaban con un sentimiento que te llegaba, o sea, de niño te llegaba. No sé si te ha tocado que hay canciones, a veces en inglés no sabes ni lo que dicen, pero te llega. Y luego ves lo que dicen y dices, ¿por qué? ¿Por qué me llega si es una letra muy X, verdad? Bueno, estas señoras cantaban, no me acuerdo de toda la canción, ¿verdad? Nada más esta frase que se me quedó grabada por muchos años. Y las señoras la cantaban con un sentimiento que te hacía pensar. La parte decía que iban José y María titireteando de frío. ¿Y cómo era lo que sigue? Llorando de dolor. Titireteando de frío. Y así le echaban. Y llorando de dolor. Y me marcó. Que decía, pobre María, ¿verdad? Titireteando de frío, llorando de dolor. Pero eso no lo encuentras en la Escritura. De hecho, ahorita vamos a un versículo en lo que nos hace pensar que ni siquiera era invierno, ¿verdad? Para que estuvieran titireteando de frío. Y no hay nada que nos haga pensar que iban llorando de dolor. Sabemos que dar a luz era doloroso y no había anestesia como ahora, ¿verdad? Pero no es algo que encuentras en la Escritura en el momento en que José y María están buscando dónde quedarse, ¿verdad? Y yo me imaginaba el concepto de un hotel. Entonces tú visualizabas que José y María van por las calles y así era la posada, ¿verdad? Van tocando, oiga, ¿me da chance de quedarme aquí? No, no se puede. Entonces a la que sigue, ¿verdad? Y pues en casa de mi abuelo paterno, todos eran muy, ¿cómo decirle? Se metían en el papel, ¿verdad? Cada casa tomaba su papel en serio, es decir, quién los rechazaba y quién los recibía, y cuando los recibía cantabas otro cántico especial, y tú andabas ahí nomás esperando que acabaran para agarrar dulces, ¿verdad? No te interesaba todo lo demás. Pero como les digo, eso se me quedó muy grabado, titireteando de frío, llorando de dolor. Bueno, si vamos a la Escritura, nos dice, ok, había un censo, por eso tuvieron que ir a Belén, ¿verdad? Porque de ahí era originario José. Y se lleva a María. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, yo cuando preparo mis temas, para no perder tiempo entre la Biblia y mis notas, yo siempre copio los versículos y los pongo en mis notas. De manera que yo tengo aquí todos los versículos listos. Los que batallan son los de multimedia. Yo nada más lo leo porque aquí lo tengo, pero me di cuenta de esto, que este versículo, cuando dice el versículo 5, dice, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él, ella se encontraba embarazada. Yo me fui a un tema del 2022, 25 de septiembre del 2022, y chequé lo que tenía yo copiado y el versículo ya cambió. Si tú lo consultas ahora, ya no es igual que cuando lo consulté el año pasado. Me llamó mucho la atención porque el año pasado decía para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Ahora encontré que el versículo dice para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Y ya me cambió la jugada, ¿verdad? No es lo mismo decir que es su esposa a decir que está comprometida con él. Entonces, bueno, me fui al original. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La palabra esposa o, como dice ahora, estaba comprometida para casarse con él, en griego es una sola palabra que se traduce como desposar. Según la Real Academia Española, desposar es casarse o prometerse en matrimonio.
O sea, o ya te casaste o nada más están comprometidos. Entonces, cuando nos dice que María estaba desposada con él, ¿a cuál se refiere? ¿Que ya estaban casados o nada más estaba comprometida? Porque cambian las circunstancias, ¿verdad? Entonces busqué en la Biblia de Estudio de la Reforma sobre esta palabra y dice que esta palabra está más vinculada, es más vinculante que un compromiso moderno. Se trataba prácticamente de una forma de matrimonio. La pareja no vivían juntos, pero era necesario el divorcio para romper la relación. Entonces, se supone que no estaban casados, totalmente casados para vivir juntos, pero estaban casados en un sentido de que si querían romper el compromiso, tenía que haber carta de divorcio. Entonces era una situación que nosotros no comprendemos culturalmente, ¿verdad? Pero tienes que José y María van a Belén, se quedan en algún lugar, pero si efectivamente no están casados formalmente, no podían dormir juntos. Sería muy distinto que yendo casados estén durmiendo en el mismo lugar. Eso cambia la situación por completo, porque María tendría que quedarse en un lugar y José en otro. Ahora esta misma palabra se usa en Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y aquí esta palabra, la misma palabra se usa como que no están totalmente casados, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer un ajuste, porque el 25 de septiembre del año pasado no tomé en cuenta esta posible doble traducción, ¿verdad? Así que yo no lo especifiqué y nada más dije que este versículo demostraba que ya estaban completamente casados. Gracias. Pero es algo que no puedo afirmar, así que tengo que hacer esa aclaración, ¿verdad? Lo que dije en su momento de que era un hecho que estaban casados es incorrecto. No puedo afirmar que ya estaban casados. Es posible que hayan estado solamente desposados. Entonces nuestro entendimiento de lo que pasó esa noche puede variar. Nos imaginamos a José y María juntos en la noche, pero si no están casados completamente, no podían estar juntos en la noche. Estaría solamente María. Pero bueno, es algo que debemos tener en cuenta a la hora que interpretamos lo que está aquí. Pero si consideramos entonces que estaban allá porque fueron a un censo, y estando allí, dice, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, podemos pensar en distintas cosas. Ya cuando te casas y estás esperando un hijo, depende mucho también de la personalidad de cada matrimonio, ¿verdad? Pero cuando es tu primer hijo, no sabes qué va a pasar, ¿verdad? No tienes idea de qué va a pasar. Y tú oyes esas historias de que las mujeres dicen que duele mucho, y eso hace que muchas muchachas dicen, yo no quiero tener hijos, porque dicen que duele mucho. Obviamente en aquellos entonces no había la tecnología actual, ¿verdad? Así que era en vivo y en directo, sin anestesia, sin nada, tenía que dar a luz. Entonces imagínate, José, que ya se le reveló por medio de un ángel quién es ese niño, ¿verdad? María sabe quién es ese niño y tienen que cumplir lo que la ley secular dice. Tienes que ir a inscribirte al censo. Y saben que ya mero van a nacer, ¿verdad? Yo no sé si ellos llevaban bien las cuentas de la semana, no sé si tenían todo ese conocimiento que ahora tenemos. Pero ¿no te parece muy riesgoso hacer ese viaje cuando ya está próximo a nacer? ¿Qué clase de padres dicen, pues vámonos a un viaje muy largo, esperemos que no nazca el niño? Dices, no cuadra, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso, cuando tú tomas la idea tradicional de que ellos se fueron, órale, al censo, así como va, ¿y dónde nos vamos a quedar? ¿Quién sabe? Ahí vamos a pedir de casa en casa a ver quién nos da una chance. Oye, ¿no había inseguridad en aquel entonces? ¿Todos eran buenos y honestos? ¿Cómo se te ocurre que llevas a tu mujer embarazada, próxima a aliviarse, y no tienes ni dónde quedarte? Y andas buscando por la calle a ver quién te deja entrar a su casa. ¿Tú los dejabas entrar a tu casa? Hombre, quién sabe quién sean esos. Dices, oye, ¿qué clase de hombre es José? Pero ojo, nada de eso dice la Biblia. Esa es nuestra cultura. Y así se lo imagina y así lo canta. Pero no es algo que procede de la Biblia. Entonces, ¿qué crees tú que pasó? Yo soy más de la idea de que José era un hombre responsable.
y dice, tengo que cumplir con la ley, ¿verdad? Entonces tiene que encontrar dónde se va a quedar. ¿Te has ido de vacaciones alguna vez sin saber dónde te vas a quedar? ¿Has realizado un viaje sin saber dónde te vas a quedar? Yo creo que nadie hace eso, menos si tienes una esposa embarazada. Ahora, ¿de dónde era José? De Belén. ¿Habría familia ahí? Pues claro. Y si vas a ir a un estado, a otro país, a otra ciudad donde tienes familia, ¿dónde te quedas? Con la familia, ¿verdad? Entonces, yo no creo que José hubiera andado por la calle viendo a ver quién le da chance de quedarse a dormir si su familia es de Belén, ¿verdad? Ahora, si ya sabes que ya mero nace, pero vas a estar con familia, ¿te irías así, como decimos acá en México, como el borras, chance y no nazca en el camino? No, no nos dice cuánto tiempo pasó en Belén. Pero sí, fíjate bien, el compromiso de cumplir con la ley, de cumplir con sus obligaciones como ciudadano. Así que yo creo que podemos deducir que José, sabiendo quién es el niño que van a ser, no se aventó como si no le importara la vida, diciendo YOLO. Ya, ahí Dios va a proveer. No, tuvo que haber contemplado las opciones. Está en casa de un familiar. Pero ¿por qué está lleno? ¿Por qué no le encontraron otro lugar? ¿Por qué termina acostando a Jesús en el pesebre? Acuérdate que todos están siendo llamados a sus ciudades natales. Están llenas las casas de familiares, ¿verdad? Así que no son los únicos que están siendo hospedados por familiares, también ellos. Entonces, yo no creo que José y María hayan actuado irresponsablemente. Yo más bien creo que se anticipan, ya saben que está próximo a nacer y hacen los preparativos necesarios, porque aparte tenía que haber una mujer que asistiera al parto, ¿verdad? No era así de repente, así desde tiempos de los hebreos, los israelitas en Egipto. Ya había parteras, por supuesto que también había en los tiempos de José y María, ¿verdad? Así que tiene que haber todo un proceso de preparación. Y lo digo porque tenemos en nuestras mentes la idea de que andaban por la calle titireteando de frío, llorando de dolor, cuando nada de eso está en la Escritura, ¿verdad? Ahora, checamos lo que dice Lucas 2, 6 al 7, pero en la traducción lenguaje actual. Dice, mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraban ningún cuarto donde pasar la noche, lo hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Fíjate bien que aquí no especifica en esta traducción que hayan andado buscando por la calle. No encontraron un cuarto. ¿En la casa de quién? Tiene que ser un familiar, ¿verdad? Ahí donde ellos estaban quedándose, no había un lugar donde ella pudiera estar exclusivamente con su bebé. ¿Alguien se acuerda por qué de los que estudiamos Levítico? Porque había una ley que cuando una mujer tenía un bebé tenía que estar separada del resto durante 8 días. Era imposible llegar a ellos. Era un momento en que ella y el bebé tenían que estar juntos. Y si era niña, el tiempo era el doble. Entonces, ¿a qué se refiere con que no encontraban un cuarto? Porque María, por la ley de Moisés, tenía que estar aislada. Nadie podía estar en contacto con ella una vez el bebé naciera durante toda una semana. Eso no significa que no hallaban dónde quedarse a dormir. No hallaban dónde establecer el lugar porque está lleno, dónde poder darles un lugar donde cumplan la ley de mantenerse aislada durante todos esos días. Fíjate que no se parece nada a la historia que cantan las personas a lo que realmente está en la Escritura. Dice, mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Yo creo que ahí ya tenían su estancia preparados a que ese día llegara, no que los pescó de repente, ¿verdad? Así que tú puedes sacar tus propias conclusiones. ¿Qué clase de hombre era José? Partiendo de la Escritura y de lo que podemos deducir por la ley de Moisés, yo no veo en ningún momento que hayan estado titiriteando de frío, ni llorando de dolor, ni buscando quién les podía dar posada, ¿verdad? Como tradicionalmente se enseña. Ahora, si te fijas bien, están en Belén, pero ellos son de Nazaret, ¿verdad? Y por cumplimiento a la ley secular, mientras estaban en Belén, ahí fue cuando Dios dijo, aquí nace Jesús. No parece que haya sido un acto consciente de José y María cumplir la profecía que está en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios cumple la profecía que Él mismo dio por medio de sus profetas. ¿Cómo? Bueno, permitiendo que se establezca un censo, que ellos tienen que cumplir por las fechas en que tiene que dar a luz, y estando ahí, Dios dice, aquí nace. José y María no dijeron, rápido, porque la profecía dice que tiene que nacer en Belén, así que vámonos a Belén para que la profecía se cumpla. No. Ellos están haciendo lo que corresponde como pueblo de Dios, obedeciendo las leyes, y es Dios quien dice, aquí nace. ¿Por qué? Porque Él ya había establecido. El punto es que Dios cumple sus profecías porque Él se encarga de cumplirlas. No porque vio el futuro y dijo, eso va a pasar, entonces lo profetizo. No. Él es el que se encarga de que se cumpla lo que Él ha dicho que se debe de cumplir. Él hace todos los ajustes, cambios y cosas necesarias para que se cumpla lo que Él mismo ordenó. Es decir, Él se encarga de que sus profecías se cumplan. Es importante porque a la hora que pensamos en una profecía, pensamos que Dios ya sabía que iba a pasar. No, Dios se encargó de que así pasara. Luego dice el versículo 7 en Lucas 2, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Para ellos puede referirse solamente a María y a Jesús, ¿verdad? Que tenían que estar aislados. No está mencionado aquí explícitamente José. La palabra pesebre en griego es caja para alimentar animales. Caja para alimentar animales. Ahí fue puesto Jesús. No era el lugar, ¿verdad?, para poner a un bebé, pero es lo que estaba a la mano para que ella pudiera cumplir con la ley de estar aislada junto con su bebé. Es lo que estaba al alcance. Los mexicanos estamos acostumbrados a ver al niño Jesús, ¿verdad?, acostado en el pesebre, en los nacimientos, como lo expliqué. Y normalmente dicen, como dicen las señoras, qué bonito el niño en el pesebre. Es una escena muy pet friendly, porque está la oveja, está el burro, está la mula, algunos ponen elefantes. ¿Por qué un elefante ahí, verdad? Están en un establo. ¿Qué era este establo culturalmente hablando? El lugar donde resguardaban a los animales cuando hacía frío. Los animales están en el corral y ahí andan, pero si hacía mucho frío o si había lluvia, granizo, los metían en el establo, un lugar para que los animales estuvieran ahí, y lo que encontré es que en determinadas circunstancias ese lugar se podía adaptar para recibir visitas. Entonces, bueno, ahí está. Pero no hay nada que indique que ahí estaba la ovejita y el burro y la mula, nada que ver, ¿verdad? Menos elefantes y girantas y tigres que he visto que ponen en los nacimientos, mucho menos, ¿verdad? Entonces, la idea de que estaba Jesús en el pesebre rodeado de animales no proviene de la Escritura, proviene de la tradición popular, ¿ok? Ahora, cuando vemos y pensamos en esa escena tan bonita, no nos ponemos a pensar ¿por qué? ¿Por qué el Rey del Universo, que creó todas las cosas, está en un pesebre? ¿Por qué? Dice Colosenses 1, 15 al 20, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Este Salvador, este Jesús, está en un lugar donde se le sirve comida a los animales. ¿Por qué? Esa es la segunda parte que vamos a estudiar, si Dios lo permite, el 24. Porque eso no nos debería dar alegría. Eso debería dolernos en el corazón. Además de alegrarnos por entender quién es el que está ahí, debe dolernos en el corazón que Él esté ahí. Y eso es lo que estudiaremos, si Dios lo permite, el 24. Pero continuemos, Lucas 2:8. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Comentario de Ellicott dice, este verso es adverso.
Este verso es adverso a la tradición de que Jesús nació un 25 de diciembre. Es decir, este verso nos puede llegar a concluir que no nació un 25 de diciembre. Dice, en esa estación, o sea, en diciembre, se ha dicho que en aquella zona el clima era demasiado inclemente para que los pastores y las ovejas pasaran la noche al aire libre y había muy poca hierba para los pastos. En verano, en cambio, la hierba de las colinas se quema rápidamente. La estación en la que había hierba, en la que la hierba está más verde, es justo antes de la Pascua y en general esta parece la fecha más probable. ¿Cuándo se celebra la Pascua? Según el calendario judío, el 14 de Nisan, que pasado nuestro calendario gregoriano es cuando cae Semana Santa, ¿verdad? A veces cae a finales de marzo, principios de abril, entre marzo y abril, pero esa es la fecha de la Pascua. Ahora dicen, si los pastores están allá afuera con los animales, dice, en invierno es imposible, era demasiado el frío como para que estén al aire libre, tanto animales como pastores. En verano el pasto se quema y no queda en las colinas o en los valles como para que los animales se queden en la noche. La única estación donde era factible que hubiera hierba para que se queden comiendo los animales en la noche y que no estén pasando de sufrimiento por el clima, es en primavera, inicios de la primavera. Por eso muchos concluyen que partiendo de este relato de los pastores, Jesús no nació en diciembre, sino entre marzo y abril. Luego, Lucas 2, 9 al 12, sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Analicemos por verso. Un ángel del Señor se les apareció. ¿Qué crees tú que vieron? En la Biblia hay distintas descripciones de ángeles. Hay algunas que la propia Biblia dicen que eran terroríficas. Cuando tú piensas en un ángel, normalmente pensamos por nuestro concepto cultural en un hombre con bata blanca larga y un par de alas, ¿verdad? Güero, ojo azul, blanco, blanco. Normalmente así ponen los ángeles. Otra forma es que son niños regorditos, con pequeñas alitas, y dices, no van a volar con esas, ¿verdad? No los va a soportar, pero así los pintan, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre los ángeles? Bueno, la Biblia dice que hay unos seres espirituales que son enviados como mensajeros, que eso es lo que significa la palabra ángel, y algunos están rodeados de ojos por todas partes y tienen 3 pares de alas. Otros tienen 2 pares de alas y tienen 4 caras en la cabeza, de águila, de buey, de león y de humano. El relato es que cuando alguien ve un ángel, normalmente cae por debilidad al estar frente a un ser de ese tipo. Pero si vamos, por ejemplo, a Marcos 16, versículos 5 al 6, esto es lo que vieron las mujeres cuando fueron al sepulcro. Dice, al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y esta descripción, un joven con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. ¿Por qué se asustaron, verdad? ¿Que los jóvenes no usaban mantos blancos o cuál es la sorpresa? ¿Qué está haciendo ahí un joven? No sé. El punto es que los pastores también se asustaron. No podemos saber qué fue lo que vieron, pero tuvo que haber sido algo que no interpretas como algo normal, ¿verdad? De repente se aparece alguien y dicen, este es un ángel, que en el original significa este es un mensajero. Saben que trae algún mensaje. Y luego dice, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Eso sí que daba miedo. Cualquier israelita que conociera el Antiguo Testamento sabe que nadie puede estar donde está el resplandor de la gloria de Dios. Porque ¿qué pasa? Si tú eres pecador y estás ante un Dios perfectamente justo, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte.
Si tú estás ante un Dios perfectamente justo y tú eres un pecador, ¿qué debería pasarte? Que haga justicia contigo. Por lo tanto, morirías instantáneamente. ¿Se entiende? Nadie podía decir, yo quiero estar frente al Creador, porque eso implicaba tu muerte instantánea. ¿Por qué? Porque eres pecador. Ahora los cristianos tenemos el concepto de que venga Dios y que nadie decía eso en los tiempos de antes, ¿verdad? Como que no venga, porque cuando venga nos va a juzgar a todos y nos va a matar, si no es que primero descarga su ira sobre nosotros porque merecemos que nos haga sufrir. Sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios y su luz se posaba en el tabernáculo, nadie se podía acercar porque moría. Era algo muy, muy peligroso presenciar la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces podemos entender por qué se llenaron de miedo. Porque cuando ellos entienden que es Dios, lo primero que entienden acerca de ellos mismos es que merecen la muerte. No existe el concepto de que Jesús es mi amigo. O como dicen ahora mucha gente, Diosito. Sí, yo le pido a Diosito que me ayude. No entiendes de quién estás hablando, ¿verdad? No entiendes quién eres tú y quién es Él. La presencia de Dios implicaba que serías fulminado, si no es que primero padecías la ira de Dios por tus pecados. Ahora, por medio de Cristo, tenemos paz con Dios, y de eso se trata la Navidad. Y podemos decir que podemos alegrarnos de que Dios habita entre nosotros, porque sabemos que no nos va a destruir por lo que Jesús hizo. Ahora, dice el versículo 10, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Les traigo buenas noticias. Buenas noticias es la palabra evangelio. Le dice el ángel, les traigo el evangelio, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Un ángel les habla, ven la manifestación de la luz de Dios y no han muerto. Eso solo le pasó a pocos hombres o a una o dos mujeres en todo el relato bíblico del Antiguo Testamento. Ahora estos hombres comunes y corrientes están experimentando algo que solo los personajes bíblicos experimentaron. Dios se ha manifestado no para aplicarles su justicia, sino para darles buenas noticias. Dice el versículo 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora quisiera que entendiéramos la dimensión de lo que ese pastor, los pastores que estaban ahí pudieron haber comprendido. Cuando tú empieces a leer la Biblia y empiezas desde Génesis, vas a llegar a la primer profecía que tiene que ver con Jesús en el capítulo 3. Vamos a Génesis 3, 9 al 15. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Es el momento en que Adán y Eva se rebelaron. Dios en Edén se acerca a ellos, lo que implica que hay una teofanía, hay una manifestación visible. Ellos escuchan que viene y se esconden. ¿Por qué? Porque están desnudos. Versículo 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Ahora sabemos que Dios es omnisciente y Él ya sabe, ¿verdad? El punto aquí es que Adán está escondido y no quiere confesar nada de lo que hizo. Eso es natural en los seres humanos. Haces algo que sabes que está mal y no quieres decir nada hasta que sea inevitable, ¿verdad? La regaste, te equivocaste, tú haces como si nada hubiera pasado hasta que te descubren. ¿Qué es lo que hace Dios para que Adán empiece a hablar? Le pregunta, ¿comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Dios ya sabe que comió. Por eso le dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Porque ese concepto era ajeno a ellos. Dios ya sabe, pero está haciendo que Adán hable. Habla, Adán. No te escondas. Dime, ¿qué pasó contigo? Le está dando la oportunidad de que confiese su pecado. Piensa, yo lo he visto muchas veces en el trabajo. Llega alguien tarde y te avisa, voy a llegar tarde porque tuve un imprevisto.
Cuando tú ya tienes experiencia de estar recibiendo ese tipo de mensajes y te dicen que tuvieron un imprevisto, normalmente ese imprevisto significa que se levantaron tarde. Porque cuando les pasó algo, un accidente o algo específico, lo dicen. Es que mira, choqué, aquí está la foto. Ah, ok. Pero cuando no quieren decir, dicen un imprevisto. Entonces tú dices, ah, ok, un imprevisto. Entonces está bien, cuando llegan y preguntas, ¿qué pasó? No, pues y te empiezan a contar una historia que nada que ver, ¿verdad? Tú ya sabes que esa tendencia es, el momento en que no es específico en lo que pasó es porque está ocultando algo. Y le das la oportunidad de que confiese. Y en lugar de confesar, le echan la culpa al tráfico, el clima, lo que sea. En lugar de decir, sí, yo sé que cuando llueve se hace un trafical y no me anticipé a tener una hora extra al salir de la casa. Esa sería una respuesta correcta de por qué llegaste tarde, ¿verdad? Pero dice, no hombre, ¿qué crees? Pues que chocaron. Y se hizo el trafical y pues, ¿qué haces en medio del tráfico porque hay choque? No, ahí ya no puedes hacer nada. Lo que haces es antes. Te sales con una hora antes para poder, que aunque te toquen choques, poder llegar a tiempo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano cuando es confrontado de esa manera? No le puedes echar la culpa al tráfico. Tienes que decir, perdón, ya sabía que aquí en la ciudad, cuando llueve, a todos les dan ganas de chocar. Y en carambolas. Y cerrar los carriles. Así es la ciudad. Perdóname porque no me anticipé. Ándale, ahí dices, bueno, qué bueno, ya entiende. Mañana también va a haber lluvia. ¿Qué esperas que haga? Que se salga una hora antes de su casa. ¿Verdad? Dios le dice, versículo 11, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Le está dando a Adán la oportunidad, ¿verdad? Versículo 2, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. O sea, ¿de quién es la culpa? Bíblicamente hablando. Dice Adán, la culpa es de Eva. Sí, Dios, yo estoy así en esta condición, pero soy una víctima. Una víctima de la mujer. Y yo no te pedí que me dieras, porque Adán no la pidió, ¿verdad? Adán no dijo, ¿cómo ves, Dios? Una así, así y así. No. Dios, por iniciativa propia, le da a su mujer. Dice, ¿qué crees, Dios? La mujer que yo no te pedí y que tú voluntariamente me diste es la responsable de que yo esté en esta condición. O sea, se acobardó. Se acobardó, ¿verdad? Versículo 12, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Oportunidad para que la mujer confiese. La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Lo mismo. Versículo 14, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, y yo siempre me imagino aquí que serpiente estaba esperando que le preguntara, ¿verdad? Y a veces digo, ¿por qué no le preguntó para que nosotros supiéramos qué es lo que pasó? Porque es un misterio cómo es que serpiente decidió hacer lo que hizo. Pero bueno, Dios le pareció que no era necesario, ¿verdad? Dice el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Aquí está el Mesías prometido. Simiente de Eva, un hijo de Eva, no hijo de Adán, un hijo de Eva te aplastará la cabeza. Esta es la primera proclamación de las buenas noticias, la primera proclamación del Evangelio. Un hijo de Eva va a acabar con Satanás. La palabra Satanás es acusador. Va a acabar con el acusador. El misterio estaba, ok, se deshace del acusador, ya no hay quien me acuse, pero yo sigo siendo un pecador, ¿verdad? Aunque nadie me esté acusando,
Dios es justo y lo sabe todo, sabe que yo estoy mal. El hecho de deshacerse de Satanás no resuelve mi problema. Así que por siglos eso permaneció como un misterio. Y el ángel le dice a los pastores, ha llegado el Salvador. ¿A qué se refiere? A este mismo que Dios dijo. El día en que Adán y Eva se rebelaron, la simiente de Eva, el ángel les dice, ahí está, en un pesebre. ¿Entiendes la magnitud de la revelación que les da? Lo que desde el inicio dijo Dios, el que va a acabar con Satanás, está aquí cerca y está en un pesebre. Dice el versículo 12, Lucas 2:12, esto le servirá de señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, a diferencia de los magos, Magoi, que no eran reyes, ellos fueron guiados por una estrella, ¿verdad? Dios les dio su GPS. Ellos sabían cuándo dar vuelta a la derecha, cuándo seguir continuo. A los pastores les dijo, esta es la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, de ahí podemos sacar varias conclusiones, ¿verdad? ¿Cuántos niños envueltos en pañales podrías encontrar en Belén lleno de gente? Muchísimos, muy probablemente. Pero en un pesebre, un niño pequeño en un pesebre, eso no, de ninguna manera sería normal ni esperado. Esa es la señal distintiva. Envuelto en pañales no tiene nada de normal. En un pesebre, eso sí es único. ¿Ok? Entonces, si no necesitaban un GPS como los magos del Oriente, implica que estaba ahí cerca. Los pastores no estaban muy lejos de donde nació Jesús. Lucas 2, versículo 13 al 15. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Ahora profundicemos en lo de los ángeles. Dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, multitud de ángeles. Lamentablemente nuestro idioma se pierde mucho de lo que está pasando aquí. Cuando dice la palabra multitud, efectivamente en griego es muchedumbre, gran número o multitud, pero lo que se nos traduce como ángeles, la palabra en griego es ejército. Entonces cuando dice multitud de ejércitos, ¿qué es lo que vieron los pastores? Si tú ves un ejército, ¿qué te imaginas? Un montón de personas formadas, muy bien formadas, ¿verdad? Como un escuadrón, una especie de cuadro, rectángulo o varios, dices, este es un ejército. ¿Cómo ves multitudes de ejércitos? Tuvieron que haber visto algo impresionante, ¿verdad? No muchos ángeles juntos. Si estás hablando de ejércitos y distinguirlos, implica la manera en que están establecidos. Lo podemos saber de los israelitas cuando marchaban fuera de Egipto. Dios les dijo, ustedes se van a formar por escuadrones. Por eso se le llamaban los escuadrones de Israel. Tribus enfrente, tribus a la derecha, tribus a la izquierda y tribus en la parte trasera. Organizados por tribus, bloques de personas marchando. Un solo ejército, multitudes de ejércitos. Y las multitudes de ejércitos están gritando. ¿Cómo grita un ejército? ¿Cómo esperas que un ejército gritando diga algo? ¿Con ternura? ¿Cómo es la voz al unísono de muchos ejércitos proclamando una sola cosa? Debió haber sido algo impresionante. Con el solo hecho de escuchar a un ejército gritar, una multitud de ejércitos gritando, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Dicen algunos comentaristas, es probablemente un cántico o simplemente un resumen de lo que los pastores entendieron que decían. No podemos saberlo. Dice el comentario Benson, los gritos de una multitud generalmente se dividen en oraciones cortas y comúnmente son elípticas, se las van repitiendo, lo cual es la causa de cierta ambigüedad en estas palabras que pueden entenderse en distintos sentidos.
Cuando dice gloria a Dios en las alturas, ¿los ángeles están gritando eso? Ya sea que estén cantando o lo están gritando nada más. Nos está diciendo, ese niño que está en el pesebre va a hacer que Dios sea glorificado en las alturas. Nos habla, el que está en el pesebre, el Mesías prometido, por medio de él va a haber gloria a Dios en las alturas. Y eso es lo que vemos en la Escritura. Lucas 7, versículo 15 al 16, Reina Valera 60. Dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Ese niño que estaba en el pesebre haría que Dios fuese glorificado por medio de todas las cosas que él hizo cuando creció, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa glorificar? Porque luego los cristianos tienen esta idea de que, por ejemplo, cuando a mí me enseñaron, cuando vas a pasar a dar un testimonio, tú tienes que asegurar que la gloria es para Dios y no tuya. ¿Lo has escuchado? Cuando dicen, pero toda la gloria sea a Dios, ¿verdad? Y una vez me acuerdo mucho que se subió un señor que decía que había sido narcotraficante. Y se paró a contar su testimonio. Nos contó una historia que él saltó y dio maromas. Nadie le daba y le disparaban, pero él corrió y salvó a otros. Él era el héroe del relato. Y el último dijo, pero esto es para la gloria de Dios. Y se contradice. Si no entiendes qué es glorificar a Dios, no captas el problema de este hombre que cuenta una historia donde él es el héroe. Dar gloria o la gloria de algo es aquello que te transmite como es. Por ejemplo, tú ves cuando se describe de Salomón y su palacio y toda la riqueza que tenía, hablaban de la gloria del rey. Cualquiera que llegaba a Jerusalén y entraba al palacio de Salomón, se quedaban con la idea de que Salomón era un hombre sobresaliente en sabiduría como ningún otro había existido. ¿Por qué? ¿Cómo llegabas a esa conclusión? Por lo que ves. Dice que en aquellos días la plata era tan común que era como la tierra. Tú vas a una ciudad donde la riqueza es extrema. Por ejemplo, tratemos de ponerlo aquí en nuestro contexto geográfico. Se supone que aquí en Nuevo León existe uno de los municipios más ricos de toda América Latina, San Pedro Garza García, ¿verdad? Cuando tú vas a San Pedro Garza García, donde están los adinerados, normalmente no son colonias privadas, cualquiera puede pasar por ahí. Tú imagínate que vas por ahí, seguramente has pasado alguna vez, y vas viendo las casas, los carros, los jardines, las calles, estás viendo todo lo que hay. ¿Qué te hace pensar? ¿Que la gente de ahí es pobre? No, te hace pensar, aquí tienen mucho dinero, mucho. Estás viendo la gloria de los empresarios de Nuevo León. Al ver las cosas, te transmite la gran riqueza que ellos tienen, ¿verdad? Cuando visitaban el palacio de Salomón, experimentaban la gloria del rey. Decían, wow, para que un hombre haga todo esto, ese hombre debe de ser muy sabio. Porque tenía que estar en paz con todo lo que los rodea. Tenía que tener comercio con todos en distintas partes de la zona geográfica que conocían como la tierra, ¿verdad? Se requería mucha sabiduría para prosperar de esa manera. Ahora, ¿qué entiendes por la gloria de Dios? Te voy a dar un ejemplo. Aarón y sus 2 hijos están iniciando el ministerio como sacerdotes. Nadab y Abiú consideran que deben de ofrecer fuego que Dios no ordenó que ofrecieran. Y en ese instante que ellos queman incienso para ofrecérselo a Dios, cae fuego del cielo y los calcina. Todos experimentaron la gloria de Dios. ¿Qué fue eso? ¿Con qué imagen se quedaron al ver lo que Dios hizo? ¿Qué te hace pensar de Dios cuando le quieren ofrecer algo que Él no mandó? Baja fuego del cielo y te calcina en ese instante. ¿Qué entiendes de Dios? ¿Que es tu amigo? ¿Que es alguien a quien tú puedes tutear? ¿Que puedes hacer bromas con Él? ¿Que Él entiende lo que tú piensas? ¿Qué percibes de Dios? Una perfección absoluta que no tolera el pecado.
¿Se entiende? La gente se llenaba de temor. ¿Por qué? Porque si Dios trata así a los que pecan, ¿qué va a hacer conmigo? Por eso cuando Dios se manifestaba en la montaña, y dijo Dios que nadie se acerque al monte, porque el que toque el monte se muere. Y luego un día Moisés les dijo, subamos a la montaña. ¿Qué crees que dijo la gente? No, sube tú. Nosotros nos quedamos aquí. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. ¿Qué entendieron? Dios es un ser perfecto que no tolera la maldad. No tolera el error. Yo no quiero estar cerca de él. ¿Se entiende? Ahora, cuando Jesús resucita a un muchacho y se lo entrega a su madre, dice, todos glorificaban a Dios. ¿Qué significa eso? Al ver lo que Jesús hizo, sabiendo que ningún ser humano tiene el poder para hacer eso, dijeron, Dios es grande que resucita a los muertos. ¿Te das cuenta? Ahora, el propósito de todo ser humano es glorificar a Dios. Cuando alguien ve tu vida, ¿qué va a pensar de Dios? ¿Qué conceptos se quedan en sus mentes de cómo es Dios? ¿Lo estás glorificando o estás pisoteando el nombre de Dios? Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Todo lo que Jesús hizo glorificó a Dios. Juan 12, 27 y 28. Dice Jesús, ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces del cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Es decir, con todos los milagros que Jesús hizo, glorificó a Dios. Pero en el momento en que empezó el Calvario y murió, también glorificó a Dios. ¿Cómo glorificó Jesús a Dios estándole en la cruz? Porque mostró cómo Dios trata al pecador, cómo Dios aborrece al pecado. Jesús fue tratado como el peor de los pecadores y todo lo que le hicieron a él fue porque Dios así lo permitió. Y eso glorificó a Dios porque nos permite entender cómo es el pecado para Dios y cómo lo castiga. Y cuando estamos en estas fechas de Navidad, no pensamos en eso de Dios. Vemos a Dios como una especie de Santa Claus. Chonchito, barbón, bonachón, que está contento contigo. Y que él entiende que tú tienes compromisos, y él entiende que tú tienes que hacer gastos, y él entiende, ¿cuál entiende? Nadab y Abiú fueron fulminados en un instante. Podemos ver cómo Jesús soportó lo que nos correspondía y cómo es Dios contra el pecado. Y nosotros somos pecadores y así deberíamos ser tratados. Pero por medio de Jesús no vamos a ser tratados así. Entonces Jesús, como dijeron los ángeles, hizo que el Padre fuera glorificado. Y luego dice el versículo, el resto del versículo, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. A los que gozan de su buena voluntad. No para todo el género humano. A los que gozan de su buena voluntad es aquellos a los que Dios ha tenido la voluntad de perdonar sus pecados por medio de ese niño que estaba en el pesebre. Por eso es que la alegría de los cristianos es distinta a la de los demás. Porque si tú fuiste elegido y fuiste regenerado y naciste de nuevo, Dios tiene buena voluntad para contigo. Ha decidido bendecirte y no darte lo que te mereces. Y es por medio del niño que estaba en el pesebre. Entonces, si Dios juzgara a la humanidad en este momento por lo que ha hecho, todos merecen ser condenados, excepto aquellos a los que Dios les tuvo buena voluntad y les regaló la salvación por medio del niño que estaba en el pesebre. Así que es relevante entender que Jesús en el pesebre, en el niño, no está hablando de algo tierno, porque ese niño va a padecer como ningún otro ser humano padeció la ira de Dios cuando tuvo alrededor de 33 años. Y no pensamos normalmente en esas cosas. Lucas 2, 16 al 18. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho, lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Así que ahí está José, ahí está María y ahí está el niño.
José fue de visita o ya estaban casados, no lo sabemos. El punto es que cuando los pastores fueron buscando en una ciudad llena de gente, tenías que pensar cómo fue que encontraron con la casa. ¿Era de día o era de noche? Era de noche, ¿verdad? Ya nos dicen que era de noche y estaban cuidando al rebaño, ¿verdad? Jesús estaba en un lugar abierto o cerrado. ¿Cómo podían saber exactamente dónde estaba Jesús? Bueno, si vamos a Mateo 2, 9 al 11, está hablando de los Magoi. Dice, después de ir al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Y aquí la palabra casa en griego se traduce como casa o vivienda, no establo. Cuando encontraron a Jesús envuelto en pañales, se nos dijo, está en un pesebre, ¿verdad? Cuando los magos de Oriente encontraron a Jesús, ya no dice que estaba en un pesebre, estaba en una casa. Y en aquel entonces las casas eran cerradas, ¿verdad? No eran casas al aire libre. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en el pesebre? No sé, pero cuando los magos lo encontraron, ya no estaba en el pesebre. Por eso deducimos que el periodo en que María tenía que estar aislada, probablemente fue ese periodo donde estuvo en el pesebre, porque no podían estar con el resto de las personas. Pero una vez pasaron la semana, María ya podía convivir con los demás, de manera que no era necesario que estuviera en ese lugar y que el niño no estuviera en el pesebre. El punto es, los pastores tuvieron que haber visto todas las casas donde tienen una luz prendida, ¿verdad? Y no sé si fueron preguntando, oiga, ¿aquí hay un niño en un pesebre? Hasta que dieron y encontraron, y ahí estaba la señal, el niño en el pesebre, ¿verdad? Versículo 17, Lucas 2, cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Al parecer, a los primeros a los que le contaron la historia a los pastores fueron a María y a José, ¿verdad? Son los primeros en enterarse. Era asombroso que se apareciera el ángel. Era asombroso que la gloria de Dios se manifestara y no murieran. Era asombroso ver que los ángeles gritaran al unísono. La multitud de ejércitos gritando que gloria a Dios y paz en la tierra. Sabes que los ángeles están en guerra también, ¿verdad? Apocalipsis lo describe. Los ejércitos están gritando tiempo de paz. Va a haber paz por medio de ese niño. Todavía no llega esa paz en lo absoluto, ¿verdad? Nosotros experimentamos la paz de Dios en nuestra interior, dice la Biblia, paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no estamos en paz con nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que luchamos con este cuerpo de muerte. Todavía no llegamos a esa paz, pero es por medio de Jesús que estamos esperando que llegue. Lucas 2:19, María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿Cómo podía saber eso Lucas? ¿Cómo sabe lo que está pasando en la mente de María? Recuerda que Lucas en el capítulo 1 dice que investigó todas las cosas. Así que lo más probable es que este relato lo obtuvo de la propia María, donde ella le dice qué es lo que estaba pensando cuando pasó. Lucas 2:20, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Y las ovejas con quién se quedaron? ¿Cómo escogieron al que le tocó quedarse? Imagínate, ves el ángel, ves la multitud de ejércitos. Vayan, ahí está el niño. ¿Quién diría, yo me quedo con las ovejas? Alguien se tuvo que quedar con las ovejas mientras todos fueron. Y luego regresan, imagínate la historia, todo estaba así. La historia que se perdió, el que se quedó cuidando las ovejas. Qué triste, pero a uno le toca siempre, ¿verdad? Como en la carne asada, el que está en el asador se pierde todo lo que pasó, ¿verdad? Es el héroe en la carne asada. Y es el que menos la disfruta porque ya está saturado del olor de la carne, ya ni siquiera se la come a gusto. Pero alguien lo tiene que hacer. Pobre del que se quedó cuidando el rebaño. Se perdió todo eso. Pero esto generó una expectativa enorme porque nadie sabía en realidad quién era ese niño. No había sido revelado que era la encarnación, que era el Dios mismo que tomó carne humana, agregó la naturaleza humana a su persona. Eso todavía nadie lo entendía. Ellos esperaban que fuera un nuevo David,
quizás un nuevo Elías, un nuevo Eliseo, pero nunca imaginaron que era mayor que todos ellos. Jesús mismo dijo de sí mismo, alguien mayor que Salomón está aquí. Así que seguía siendo un misterio, aunque para nosotros no es. Y la alegría de entender que ese niño en el pesebre representa la paz con Dios que no puedes obtener de ninguna otra manera. Esa es la esencia de la Navidad. Esa es la esencia de la alegría para los cristianos, que podemos estar en paz con Dios debido a Jesús. No los regalos, no el aguinaldo, no las visitas familiares, no todo el ambiente que genera, no los churros, el chocolate, las casitas de jengibre, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el concepto navideño bíblico. Ten mucho cuidado. No significa que estés mal que participes en eso, no tiene ningún problema. Pero de eso no se trata la Navidad. Un día, para que entiendas, Dios va a hacer cambios en tu vida de manera que valores la Navidad. Yo digo por experiencia. A mí me gustaba mucho, me sigue gustando, ya no lo disfruto como antes, quizás porque me estoy haciendo viejo. Y conforme te haces viejo, ves más cosas que antes no veías y aprendes. A mí la Navidad, todo el concepto que yo tenía de Navidad me vino abajo cuando llegó Navidad y no tenía trabajo y no tenía dinero. Y no podía hacer nada de lo que se hace en Navidad, nada. Más bien, ¿cómo voy a sobrevivir? Ese era el enfoque, ¿cómo voy a sobrevivir en estas fechas? Porque en estas fechas casi nadie da trabajo. Y entonces tuve que replantearme qué es la Navidad. Porque si no hay regalos, y no hay aguinaldo, y no hay ropa nueva, y no hay visitas, y no hay paseos, y no hay nada de eso, porque no lo puedes comprar, entonces ¿de qué se trata la Navidad? La Navidad se trata de Cristo. Y de que Dios tuvo buena voluntad para contigo. Y tengas o no tengas dinero, esa es toda la alegría que necesitas. Porque el Señor prometió que si eres su hijo, Él sabe que necesitas comida, vestido, techo, protección, antes de que se lo pidas. Y muchas personas viven deprimidas en estas fechas, porque se fue un familiar, porque falleció alguien, porque rompieron una relación, porque se quedaron sin trabajo. Nada de eso importa si entiendes el concepto de la Navidad. Se trata de que estás en paz con Dios, de todas tus maldades, de todas tus rebeliones, que bien merecen ser castigadas. Dios tuvo buena voluntad para contigo y te dijo, no, Cristo pagó por ti. Tú eres declarado inocente. Y además, la vida perfecta que vivió Jesús desde que nació hasta que murió, es puesta como si fuese tuya. Y ahora Dios se complace en ti, no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo. Dios te ama con complacencia porque está viendo a Jesús en ti, no por las cosas que tú eres, las cosas que tú haces, sino por lo que Jesús hizo. Tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga salud, tenga o no tenga mi familia, pueda o no pueda hacer el viaje, nada me separará del amor de Cristo, dice la Escritura. Así que el cristiano que entiende la razón de la Navidad, no importa qué le pase, él va a disfrutarlo, porque es un recordatorio firme del amor de Dios para aquellos que fueron elegidos para salvación. Y entonces, cuando llegue la Navidad, ya no te importa si hay regalos, ya no te importa si viene la familia, ya no te importa si hay o no hay aguinaldo. Es un momento para reflexionar y decir, soy un pecador, merezco ser maltratado, pero Dios tomó mi lugar, porque le plació hacerlo, y me regaló su justicia, y ahora puedo descansar en Él. Y a pesar de mis errores, puedo ir a Él y decirle, perdóname, Señor. Me quedé sin trabajo por inútil, por mal administrado, porque no supe valorar lo que tenía. O quizás haya sido injusto, pero puedes acudir a Él. Señor, perdóname, porque si estoy mal es por mis decisiones, porque te fui infiel. Pero la Biblia dice que tú permaneces fiel. Por eso, no hay razón para estar deprimido, tengas o no tengas. Porque la buena noticia es que tienes paz para con Dios, a pesar de tus pecados y a pesar de tus rebeliones.
Entonces, en estas fechas tienes que ser luz en las tinieblas, porque te ganchas en la felicidad de la mayoría, pero dejas de lado a todos los que están deprimidos, que no tienen esperanza, no tienen nada bueno que pensar para el día de mañana. Muchos contemplan la posibilidad de quitarse la vida por cómo se sienten. Y un cristiano bíblico puede ser luz en las tinieblas para esas personas. Porque decimos, sí, así como tú estás, así mereces estar. Porque eso es lo que merecemos por nuestras acciones. Pero hay esperanza. Y la Biblia dice que si te arrepientes y te humillas ante Él, Él te recibe. No tienes razón para estar ahí deprimido y frustrado. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y entonces vas a ver el milagro de la regeneración. Y no importa lo que tengas, no importa dónde estás, vas a ser la persona más feliz del universo si entiendes quién es el que está de tu lado. Así es como ayudamos al que está sufriendo, al que está deprimido y aún al que piensa que todo le va a ir bien. Tiene que haber moderación. La Biblia promete días buenos y días malos. Sé sabio con el dinero que ya recibiste o vas a recibir. Porque así como hay días buenos, la Biblia dice que hay días malos. Y si ya sabemos que vienen los días malos y no nos preparamos, nos va a ir mal. Y la culpa es toda tuya, de nadie más. No es del diablo, no son de los demonios, no es culpa de tu jefe. Tú eres el negligente. Entonces seamos sabios. Usemos con sabiduría lo que tenemos. Hay tiempo para todo. Pero lo más importante es entender por qué estamos aquí. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, en estas fechas piensa. Las cosas quizás no van a salir como tú esperas. Quizás no te van a dar tanto como tú esperas. Pero el asunto importante es quién es Jesús y por qué vino. La encarnación, el misterio de la encarnación. Podemos ser felices, no importa lo que tengamos, si entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. En el trabajo, en la calle, muchas personas se deprimen. Sé luz en las tinieblas. A veces nuestra felicidad estorba a los que se sienten mal. Sé sabio a la hora de hablar, a la hora de mostrar lo que tienes. No todos están felices por lo que están recibiendo y a veces no somos sensibles. Se trata de ser luz, no nada más de alegrarse. Se trata de saber que hay personas que están en necesidad y que la Biblia dice que la abundancia de uno suple la necesidad de otro. Es acordarnos que hay quienes la están pasando mal, hay quienes la están pasando bien, debo ser luz para unos y para otros. Esa es la esencia del cristianismo. No se trata de ti, se trata de Dios, de ser útil para Él. Así que roguémosle al Señor que a pesar de que Dios ha sido bueno con nosotros, no nos olvidemos de lo que merecemos y no nos acostumbremos a recibir lo bueno como si lo mereciéramos, sino a ser agradecidos y estar conscientes de que el día malo también va a llegar y a muchos les llega en enero por sus malas decisiones. Así que seamos sabios, roguémosle al Señor, ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Somos felices o somos prudentes? A veces no se pueden las dos cosas que guíen nuestras decisiones. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque no merecemos nada de ti. Merecemos el castigo, merecemos que descargues tu ira, pero a ti te plació, Señor, regalarnos la salvación. Nos diste todo lo que necesitamos, nos diste la fe, cambiaste nuestro entendimiento, Señor, nos regeneraste por completo. Has provisto a tu Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos guíe, para que nos corrija. Has provisto, Señor, de una congregación donde podemos ayudarnos unos a otros
llevar las cargas los unos de los otros, confesar nuestros pecados unos a otros, Señor. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Ayúdanos, Padre, a vivir en la extensión del compromiso que implica ser cristiano. Cada uno, según la madurez y el entendimiento que nos has dado, permítenos ser luz en donde quiera que estemos, Señor. Que pueda ser clara la distinción de por qué estamos contentos nosotros, de por qué, a pesar de las circunstancias adversas que tal vez algunos de nosotros están viviendo, podemos estar felices. Y no se trata de dinero, se trata de entender quién eres tú y quién soy yo. Ayúdame, Señor, a no olvidarme quién soy delante de tus ojos. Entender el problema de mi naturaleza y entender lo que tú has hecho, Señor, al justificarme y perdonar mi deuda. Ayúdame a tener claro, Señor, que todos podemos tener claro que somos vasos de barro con un tesoro adentro, Señor. Nosotros no somos el tesoro, somos vasijas de barro, comunes y corrientes. Ayúdanos, Padre, para que así como los pastores entendieron que nuestro trabajo secular, simple, que no tiene nada de especial, no nos haga eso pensar que tú no nos puedes usar. Ayúdanos a glorificarte en nuestro trabajo, en lo que hacemos, al decir la verdad, aunque nos cueste. El ser coherentes con lo que sabemos, Señor. Con nuestros familiares, danos gracia en estas fechas, que muchos quizás entren en conflicto por las prácticas, por las creencias. Ayúdanos a mantener la paz, a saber cuándo debemos hablar y cuándo es más prudente callar. Ayúdanos a evitar las discusiones necias. Tu palabra nos ordena a no discutir con un necio, pero también nos ordena a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Ayúdanos a entender cuándo hacer uno y cuándo hacer el otro, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder mostrar al mundo que la alegría de la Navidad de nuestros corazones se basa en ti, no en lo que tenemos, no en lo que no tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios con lo que nos das. Si algunos de nosotros nos vas a dar más de lo que normalmente nos das, Señor, danos sabiduría para administrarlo, saber que sí, podemos disfrutar de lo que ganamos, pero también tenemos que prever, tenemos que planificar. Que no se nos vaya, Señor, en gastos efímeros, en cosas que se consumen y se desaparecen. Que seamos sabios y que podamos convertir ese dinero en cosas útiles que mejoren nuestra vida. Ayúdanos a acordarnos también de los que pasan necesidad, para que también ellos tengan como glorificarte, Señor, porque nos has mandado que nos acordemos de los pobres. Ayúdanos, Señor, a que sea cual sea la cosa que hagamos, que nuestro propósito sea glorificarte. Y aun cuando nos equivocamos, Señor, que por medio del arrepentimiento que nos das, tú seas glorificado. Ayúdanos a dejar en claro siempre que cualquier cosa buena que podamos hacer, eres tú en nosotros, y lo malo que hacemos, Señor, es obra nuestra exclusivamente. Ayúdanos, Señor, a ver con tus ojos nuestra necesidad, la situación de los demás, de manera que con sabiduría busquemos ser luz en las tinieblas, gozarnos con el que se goza, llorar con el que llora, Señor. Llevar tu evangelio, el mensaje de esperanza para todo el que está necesitado, Señor. Tu palabra dice que tú viniste a los que están enfermos, no a los que están sanos. Guíanos, Señor, con los que están enfermos para llevar tu mensaje. Te rogamos que nos permitas experimentar, presenciar el milagro de la regeneración, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias por todo lo que nos das, que es totalmente inmerecido. Ayúdanos, Señor, a vivir de forma coherente con lo que sabemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como saben, también en estas fechas los maestros preparan a los niños, pero por cuestiones de seguridad, es decir, con las leyes actuales y todo ese tipo de cosas, tendríamos que lograr el consentimiento de todos los papás para que los niños aparezcan en una transmisión en línea, y por eso no lo transmitimos en línea, ¿verdad? Por respetar la privacidad de los padres con respecto a sus hijos, si aparecen o no aparecen en video. Por eso se termina la transmisión y entonces pasamos o avanzamos con lo que tenemos aquí programado, que pasen los niños y hagan algo, cantan, tienen obras de teatro, etc. Siempre me da mucha alegría ver
que los niños no sabemos lo que Dios tiene preparado para ellos, pero que sean encaminados en las cosas de Dios es una ventaja que muchos de niños no tuvimos. Que quizás con una orientación distinta nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas. Ver que los hijos de los que estamos aquí, los hijos de los cristianos que están en esta congregación, que estén recibiendo orientación y enseñanza, aunque solo Dios sabe qué va a pasar con ellos, bueno, nos da alegría, ¿verdad? Ver cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino y ver que aquí se está haciendo, nos da alegría. Y lamentablemente no podemos compartir esa alegría con los que están en línea, por lo que ya comenté. Entonces, ¿hay algún mensaje en línea que tengamos que dar? ¿No? Bueno, entonces terminamos la transmisión. Como es un tema especial de Navidad, no hay sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene dudas sobre nuestra postura con respecto a la Navidad, como lo comenté, vaya y busque en nuestro canal de YouTube, en temas especiales, Navidad del 2020, ahí está descrito con detalle, si les interesa, ¿verdad? Es todo, despedimos la transmisión, pero aquí continuamos con el evento. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana para retomar el tema donde nos quedamos. Gracias.